Ale, te pregunto qué se espera de la inflación, ¿no? Se van a dar los números la semana que viene y se espera un anual elevado incluso. Sí, se espera, bueno, quizás un piso del 6%, pero por supuesto, el pronosticar es imposible, Ujú. pero sí lo que se entiende es que no se va a empeorar lo que ya existe, ¿no? Uno, al decir no va a haber más del 7% como fue el récord, parece que ya está todo bien, estamos tranquilos, pero tenemos un 6% de inflación que es un montón. Y se traduce casi en un 100% anual, y con lo cual, digamos, como habíamos dicho otras veces, perjudica a la gente asalariada, que tiene más posibilidades vía paritarias, y peor a la gente que no tiene esa posibilidad, ¿no?, de defender sus ingresos. Sí, claro. Entonces, ahí, sobre eso es difícil construir, pensando, por ejemplo, hacia el año que viene electoralmente, ¿no? Una inflación tan alta. Al respecto, bueno, la asunción de Massa, después veremos si queríamos hablamos de lo que está haciendo en Estados Unidos, pero bueno, la asunción de Sí, Massa sí. y las medidas Contá que un tomó, poquito, Ale, contá. ¿cómo? Bueno, las medidas que tomó Massa provocó, digamos, el dólar, por ejemplo, el dólar blue, que llegó a estar 3.50, bueno, quizás 3.50 alguna operación, pero 3.20, digamos, bajó a 2.80, o sea, se tranquilizó el dólar informal, que siempre decimos que es minoritario, lo que fuera, pero una brecha enorme con el dólar oficial, eso aumenta las expectativas inflacionarias. Sí, Entonces, claro. yo te digo, no, estamos tranquilos en 2.80. Bueno, en principio de junio, principios de julio, fin de junio, estaba casi en 200, 210. En poquito tiempo pasó a 280. Entonces, estamos tranquilos de que no está peor. A Claro. eso vamos, ¿no? Pero como Ale, si la normalidad fuese buena de por sí. Eso vale aclararlo. vamos a hablar con un economista que nos va a hablar un poquito más del tema, porque la verdad que es Buenísimo. lo que hoy nos preocupa, ¿no? Estamos en comunicación con Orlando Ferreres, que es economista. Hola Orlando, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Muy bien, bien. bien, es un formalismo, porque la verdad que yo por lo menos estoy muy preocupada con el tema inflación, lo que nos pasa a todos, cuando vamos a comprar algo que compramos, ya no digo el mes pasado, la semana pasada uno se queda mirando como diciendo, ¿y cuándo aumentó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Una inflación que se supone va a cerrar con un número alto. Bueno, queríamos hablar con usted acerca de lo que opina, lo que piensa. Bueno, la inflación del mes de agosto a nuestro estudio nos dio 6,7, o Mm, sea, una inflación muy alta todavía. Y ujú, para este mes de septiembre estamos calculando por lo menos 6 aproximadamente. O claro. sea, sigue siendo muy alta, quizás sea un poquito menos más, pero alrededor de 6. O sea, por eso que aumenta tanto la mercadería cuando uno la ve una semana y después la vuelve a ver la semana siguiente, ya aumentó. Y efectivamente es lo que nos vuelve locos a todos, porque Es no, que el Orlando, no sueldo hay, no no hay alcanza. bolsillo que aguante de esa manera. Tal cual, Mm. exacto. Entonces, bueno, ese es el problema principal que tiene Argentina, que no logra estabilizar el nivel de ingresos en un nivel estable, porque siempre va disminuyendo por la alta inflación, por la variación de los precios, y generalmente son todos hacia arriba, no hay casi ningún precio hacia abajo. Orlando, las medidas que está tomando el ministro Massa, que permitieron que entraran más dólares con el dólar soja, este, ¿qué perspectiva dan a futuro? Y si esto va a permitir, o mejor dicho, va a permitir que Argentina entre en una estabilización hasta fin de año y el año que viene, o es un parche y en pocos meses vamos a tener más problemas otra vez. Bueno, por ahora es por 30 días, mejor yo hasta fin de mes, nada más, empezó el 4 del mes. O sea, por ahora es un parche que va a durar este mes y este mes vamos a ver quizás muy buena liquidación de soja porque el precio es muy bueno. 200 pesos por dólar es un buen precio para liquidar ahora. Y se está notando mucho la gran liquidación que hay de la gente del campo y las compras del Banco Central de Reservas que son muy altas para cada día, ¿no? O sea, está bien eso. Ahora, como solución de fondo, lo lógico sería empezar a pensar
que ese debería ser el tipo de cambio para todos los productos, no solamente para la soja, que tiene como 33% de derechos de exportación, sino para todos los productos, tanto industriales como agropecuarios, ¿no? Ahora tenemos 140 pesos por dólar, que son 60 pesos menos que este. Ale. ¿Ale? No se Sí. te escucha, Ale. No, yo estoy hablando. No, sí. Sí, No, está sí. perfecto, pero ahí está. Buenos días. ¿Cómo está hablando Alejandro, mi nombre? Alejandro, Yo ¿qué quiero tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mi pregunta es, uno entiende, digamos, la explicación es que uno entiende que pone el dólar soja porque si sube el tipo de cambio, eso es explosivo para la deuda interna en pesos, ¿no? O sea, o la deuda está linkeada al dólar. Sí, digamos, haría win para las exportaciones, pero se tornaría explosivo la deuda local. ¿Cómo lo ve? ¿Es así o se puede Bueno, ver eso de es otra así, forma? por eso que la gente compró bastante dólar link, bonos con dólar link, porque sabía que eso iba a venir en algún momento, tarde o temprano, y que entonces era una buena cobertura por si se devaluaban en interín. Yo creo que esta apreciación de la soja puede permitir una ampliación a más mercados a partir del próximo tiempo. No digo el próximo mes, pero puede ser que después se den, porque todo el mundo empezó a pedir para su sector el dólar soja. Evidentemente, esto lleva a una necesidad que es la de poner ese tipo de cambio. Pero claro, ahí viene el problema de los bonos con dólar link, que son muchos, mucha cantidad, y puede afectar un poco la parte de financiera del gobierno. No tanto, pero puede afectar bastante. O sea, ahí está el problema. Orlando, teniendo en cuenta que el año que viene vamos a tener elecciones y la economía es el punto central para que este gobierno tenga o no posibilidad de reelegir y un punto importante para las aspiraciones de la oposición para poder llevar adelante otro gobierno a partir del 2000, Sí, del próximo año. ¿Sería bueno que el año que viene el actual gobierno y la oposición, yo sé que tal vez es una utopía lo que le voy a preguntar, pero sería bueno que se sentaran a dialogar en conjunto medidas económicas teniendo en cuenta que el gobierno se puede ir y le puede dejar beneficios y perjuicios al próximo gobierno para ver qué se hace? yo creo que va a ser difícil, pero es una idea bastante buena que se pongan de acuerdo tanto la oposición como el oficialismo en medidas concretas para ser adoptadas en un año con elecciones. Ahora yo creo que puede ser lo contrario, que se peleen un poco y que haya mucho ruido entonces político para ese año con elecciones. Yo creo que va a ser un poco esta última alternativa la que más va a regir y no la de ponerse de acuerdo, me parece a mí, que va a funcionar mejor la de pelearse más rápido y yo creo que eso no es bueno, pero va a ser lo que va a ocurrir, creo yo. Orlando, respecto, ¿cómo ve la figura? Porque siempre pensamos en el ministro de Economía como, por supuesto, alguien con confianza, es decir, si alguien emite un bono, alguien toma una medida, alguien que la va a cumplir, por eso es la confianza, pero Claro. ¿cómo lo ve el ministro Massa? Es decir, arrancó aparentemente bien, entonces uno puede pensar que esa figura puede seguir todo el año y mantener las cosas no digo estabilidad como la pensamos, no sin inflación, sino en una inflación quizá en torno al 6, 5 o 4%, no sé cómo lo ve usted, pero puede ser que Massa infunde esta confianza en el tramo que queda de este gobierno. Y yo creo que sí, que él puede lograr esa confianza, que es una confianza intermedia en este lapso que queda hasta las elecciones, porque tiene bastante iniciativa para hacer cosas que se le ocurren a él y que dan buen resultado, como el caso del dólar soja, por ejemplo, que le dio buen resultado, por lo que se vio en los primeros 3 o 4 días de aplicación. O sea, yo creo que él puede ser ese ministro de Economía que tenga cierto éxito en todo lo que es de acá hasta las elecciones. Pero yo no creo que pueda cambiar mucho las elecciones, me parece a mí, porque lo que tiene el problema de Argentina es un exceso de gasto público que lo va a llevar siempre a estar complicado.
y ese no lo va a bajar mucho más. A lo mejor logra encontrar la vuelta a que algunas cosas parezcan más realistas, pero yo creo que el gasto público no lo va a poder bajar. Orlando, y ya para ir terminando, hay una fuerte desaceleración de la economía. ¿Qué es lo que sigue provocando esto? Bueno, en principio el aumento que hubo el año pasado del Producto Bruto, que fue de 10,4%, dejó una diferencia muy grande entre lo que estaba en diciembre y el promedio del año, que se llama arrastre. Ese arrastre es de 3 a 4%, o sea que este año no estamos creciendo nada, sino que el crecimiento es producto del arrastre nada más. Por eso que ahora cuesta mucho mover, y sobre todo con un salario real que no aumenta, muy difícil aumentar el consumo. Lo único que está aumentando un poco es la inversión y un poco las exportaciones por los precios, pero la inversión por el tipo de cambio bajo al que está afectada la importación, y eso le da un aumento importante en materia de rubros como materia de transporte y materia de equipo. O sea que yo creo que eso sí puede haber, pero no porque aumente el producto. Bien. Orlando, muchísimas gracias por instruirnos un poco y empezar a entender qué es lo que pasa en economía en nuestro país. Le mandamos un abrazo, buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto y un abrazo para ustedes. Gracias. Hablamos con Orlando Ferreres, que es economista, bueno, de lo que está